Me llamo Kristen y trabajo desde casa como ilustradora. Esteve y yo llevamos casados 15 años. Tenemos un hijo llamado Alex, que está en segundo año de secundaria. Tiene un lado travieso y, a medida que pasa por la pubertad, cada día siento que me desgasta un poco el corazón. Actualmente, nuestra familia vive con los padres de Esteve, una situación que surgió por sugerencia de mis suegros. Esteve tiene 2 hermanas, una está casada y se fue de casa, mientras que la otra sigue desempleada y se queda la mayor parte del tiempo en su habitación. Acordamos vivir juntos después de su solicitud de manutención. Sin embargo, esta situación de convivencia se ha convertido en una fuente importante de estrés para mí. Al principio, mis suegros eran amables, pero con el tiempo se volvieron más exigentes. Cuando trabajo desde casa, me critican por jugar y, cuando hago las tareas del hogar, me dicen que limpie más a fondo, sin entender mi situación de trabajo desde casa. Los intentos de explicarme son descartados como excusas. Como resultado, he dejado de intentar convencerlos o explicarles. Le he explicado la situación a mi marido y le he pedido su intervención más de 1 o 2 veces. Cuando Esteve habló con sus padres sobre mi trabajo, lo desestimaron, diciendo que probablemente no ganaba mucho y que era solo un juego, no un trabajo, y no discutió más. No estoy jugando. He conseguido clientes y, si bien mi ingreso anual era de 50,000 pesos cuando nos casamos, ahora ha aumentado a 100,000 pesos y trabajo con numerosas empresas. Creo que Esteve lo entendió, pero sus verdaderos sentimientos siguen sin estar claros. Esta situación ha continuado durante 15 años, pero no tengo la intención de soportarla indefinidamente. He estado ahorrando dinero en secreto y estoy cerca de alcanzar mi objetivo. Una vez que lo alcance, planeo comprar un lujoso condominio en un rascacielos y comenzar una nueva vida allí con Esteve y Alex. Esteve está de acuerdo con este plan y espero un futuro prometedor. Esteve, casi hemos alcanzado nuestra cantidad objetivo, le dije a mi esposo, que estaba navegando en su teléfono en la cama después de terminar las tareas domésticas y el trabajo. Me miró y respondió con un deslucido, Su reacción me desanimó y perdí la energía para continuar la conversación, suspirando profundamente. ¿No te gusta? No es que no me guste. Solo me pregunto cómo decírselo a mis padres, murmuró Esteve mientras jugueteaba con su teléfono. De hecho, todavía no habíamos informado a sus padres sobre nuestro plan de comprar el condominio. Sin embargo, este asunto no me preocupaba demasiado. Pensé que una vez que el papeleo del condominio estuviera avanzado a una etapa en la que la cancelación fuera imposible, sus padres no tendrían más opción que aceptarlo. Este resultó ser el enfoque correcto. Después de unos meses, logré ahorrar la cantidad objetivo y adquirí con éxito el condominio de gran altura a nombre de Esteve. Aunque gano más, la incertidumbre de mi trabajo desde casa nos hizo decidir que tener la propiedad a su nombre era más seguro, ya que tiene un trabajo relativamente estable. Los preparativos se desarrollaron sin problemas y, cuando se acercaba el día de la mudanza, decidimos informar a sus padres sobre la mudanza y la compra del condominio. Se sorprendieron cuando se enteraron del apartamento, pero finalmente no pusieron objeciones. Unos días después de la conversación, nos mudamos al lujoso condominio de gran altura como estaba planeado y comenzamos nuestra nueva vida como una familia de 3. Por primera vez desde nuestro matrimonio, adquirimos una casa espaciosa con una distribución de 5 habitaciones, incluido un dormitorio para nosotros, una habitación para Alex y un espacio de trabajo donde podía avanzar cómodamente con mi trabajo sin problemas. Estábamos disfrutando de nuestros momentos felices cuando, poco después de la mudanza, llegó una solicitud de una conocida empresa con la que tenía contrato, pidiéndome que visitara su oficina. La empresa está bastante lejos de nuestro actual condominio de gran altura, por lo que es necesario tomar un avión para visitarla. Además, una excursión de un día sería un desafío, ya que requeriría pasar la noche allí. A pesar de esto, tuve que quedarme en la empresa durante unos 3 días, participando en varias reuniones que requerían trabajo de ilustración. En consecuencia, organicé un programa de 4 noches y 5 días, compartí la información con mi esposo Esteve y partí hacia el estado donde está ubicada la empresa. Unos días después, las reuniones con la empresa concluyeron sin problemas y regresé a nuestro condominio de gran altura. Al día siguiente, agotada, compré algo de comida preparada de camino a casa y llegué alrededor de las 6 de la tarde. Como era feriado, esperaba que Esteve estuviera en casa. Sin embargo, al abrir la puerta principal, descubrí varios zapatos desconocidos alineados, lo que al principio me hizo pensar que los amigos de Alex habían visitado,
pero estaba claro que no eran zapatos de jóvenes. Preguntándome si tal vez pertenecían a los colegas de Esteve, me dirigí silenciosamente a la sala de estar y abrí la puerta lentamente. Allí vi a mis suegros relajándose en la mesa del comedor. Disculpen, me acerqué a mis suegros con sorpresa y los saludé, a lo que respondieron alegremente, bienvenidos de nuevo. Estamos felices de verlos. Sin embargo, estaba demasiado perplejo para responder. En ese momento, Esteve, que había estado viendo la televisión, se acercó a nosotros y lo miré exigiendo una explicación. Mencionó casualmente que después de contarle a su madre sobre mi ausencia de 4 noches y 5 días, ella vino de inmediato. Dejar a su hijo y nieto de viaje, ¿en qué estaba pensando?, comentó su madre con reproche después de la explicación de Esteve. No fue un viaje, corregí rápidamente su malentendido, pero las miradas en las caras de mis suegros eran escépticas. Las mentiras son inaceptables. ¿Ese era tu propósito al salir de la casa? Me alzó la voz mi suegro, y mi suegra se unió a él con una mirada amenazante. ¿Podría ser que estés cometiendo una infidelidad? Se burló mi suegra, lanzándome una mirada despectiva y palabras burlonas. Soy completamente inocente de tales acciones. Fue por motivos de trabajo. Levanté la voz en defensa de la acusación sin fundamento. Tu agitación es sospechosa, se rió mi suegra, sorbiendo su café y respirando profundamente. ¿Es así? Esteve me miró con frialdad, aparentemente tomando las palabras de su madre al pie de la letra. Sin embargo, le había explicado detalladamente la situación a Esteve y le había proporcionado pruebas para demostrarlo, incluso le había enviado fotos tomadas con colegas durante el viaje de negocios. Sin embargo, me frustraba que albergara dudas, creyendo las palabras de su madre. Por cierto, hemos decidido mudarnos aquí. ¿Qué? En medio de mi frustración con Esteve, mi suegra me hizo esta declaración inesperada. Para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder en el futuro, pensamos que es necesario supervisar. También hemos iniciado el proceso de venta de la casa. Además, hemos cambiado la propiedad de este condominio a nombre de papá, continuó mi suegra con comentarios sorprendentes. Antes de alcanzarlo, estaba completamente desconcertada y miré a Esteve en busca de ayuda. Él evitó mi mirada, claramente confundido. ¿Cómo que has cambiado la propiedad? Eso no es algo simple, ¿verdad? Aparentemente divertida por mi angustia, mi suegra me sonrió. El proceso no fue tan complicado, dijo, como si evitara más explicaciones. Se levantó y se fue a la sala de estar, donde estaba el televisor. En ese momento, solo podía confiar en Esteve. Más tarde, llevé a Esteve al dormitorio para instarlo a que explicara la situación, pero comenzó a hablar de mala gana. Resultó que a mis suegros les había gustado el piso de gran altura el día que lo visitaron y decidieron mudarse inmediatamente. Además, considerando que la hermana de Esteve se quedaría sin nada, prefirieron invitarla también a que entrara, en lugar de que ella se quedara sin nada. Sin entender del todo los detalles, Esteve aceptó casualmente y cambió la propiedad a nombre de su padre durante mi ausencia. Como resultado del cambio de propiedad, nos enfrentamos a impuestos sobre sucesiones y donaciones. Sin embargo, mis suegros no tenían los fondos para pagar estos impuestos, y tuvimos que usar nuestros ahorros para cubrir el costo. Los ahorros estaban destinados al futuro de mi hijo Alex. Considerando los gastos inevitables que surgirían, no pude evitar sentir una rabia hirviente hacia mi esposo Esteve y mis suegros por lo que habían hecho. Sin embargo, pensar en lo que ya había sucedido era inútil, así que no tuve más opción que aceptarlo. Español, la idea de separarme de Esteve cruzó por mi mente, con la reanudación de la vida con mis suegros y mi cuñada, pero teniendo en cuenta a Alex, no podía tomar una decisión clara. Regresamos a la misma vida con mis suegros como antes. Los días de tensión mental volvieron a visitarme, pero afortunadamente, el trabajo me mantuvo lo suficientemente ocupada como para no pensar demasiado en ello. Sin embargo, un evento significativo que decidiría mis sentimientos ocurrió un mes después de que mis suegros y mi cuñada comenzaran a vivir con nosotros. Una vez más, me pidieron que participara en una reunión con esa empresa. Se suponía que esta vez sería breve, requiriendo solo una estadía de una noche. A pesar de las dudas debido a la presencia de mis suegros, seguía siendo parte de mi trabajo. En las conversaciones con Esteve, se mencionaron las acusaciones iniciales de infidelidad planteadas por mi suegra. Aún así, después de prometer comunicación con la empresa, actividades posteriores a la visita y compartir fotos,
finalmente se acordó que podía ir sin ningún problema. Bueno, me voy ahora, saludé a mi suegra, que estaba descansando en la sala de estar el día de la partida. Pero no recibí respuesta. Mi suegro, que estaba viendo la televisión, me miró por un momento, pero volvió a su pantalla sin mostrar mucho interés. Sin decirles nada más, salí del condominio de gran altura. Después de terminar la reunión, regresé a casa la tarde siguiente. Estoy de regreso, les anuncié a mis suegros en la sala de estar, luego me dirigí de inmediato a mi oficina para reanudar el trabajo. Sin embargo, la habitación estaba vacía, con muchos materiales que se suponía que debían estar allí desaparecidos. Al principio, no podía entender la situación y por qué había desaparecido todo, pero rápidamente me di cuenta de que era obra de mis suegros y los confronté. Madre, todos los materiales de mi oficina han desaparecido, ¿dónde los pusiste? ¿Por qué estás haciendo tanto alboroto?, replicó cuando entré apresuradamente en la habitación. Momentáneamente desconcertado, comencé a beber su té con un comportamiento acostumbrado. Esos libros y documentos eran esenciales para mi trabajo. Y ese trabajo lleno de dibujos que no parecen prácticos, dijo con desdén. A pesar de mi explicación sincera, mi suegra se rió con desdén, sin querer escuchar. Esos eran muy importantes para mí. ¿Dónde los pusiste? Eres muy ruidosa. Ya nos deshicimos de ellos, dijo, mostrando molestia y finalmente admitiendo que los había tirado. Me quedé sin palabras ante sus palabras, incapaz de decirle nada más. M necesita su habitación, siempre puede estar con nosotros, explicó mi suegra. Reveló que, después de mudarse, no había suficiente espacio, por lo que mi cuñada había estado compartiendo con mis suegros. Sin embargo, agotados por las actividades nocturnas de mi cuñada, mis suegros decidieron, sin consultarme, para entregarle mi oficina, donde almacenaba materiales y obras de arte cruciales para mi trabajo. Estas cosas fueron de un valor incalculable para mí. Al enterarme de que se habían deshecho de mis cosas, regresé en silencio a mi oficina desde la sala de estar. No podía decir cuánto tiempo había pasado tirado en el suelo, sin motivación. Alex entró en la habitación. «Mamá, ¿pasa algo?» Al notar que Alex había llegado a casa y que ya estaba oscuro afuera, respondí, sí, estoy bien. Bienvenida de nuevo. Después de que abrió la puerta y vio el estado de la oficina, me miró en silencio. ¿Pasó algo? Bueno, dije, desconcertada por su reacción, y sonreí, solo para que él me mirara con seriedad. «Mamá, ¿te vas a divorciar?» Su inesperada pregunta me dejó sin palabras. Sé que la abuela y el abuelo han sido duros contigo y que papá no te apoya, ¿verdad? Alex se paró frente a mí, encendió la luz y se sentó en el suelo. No pude entender sus palabras de inmediato, solo lo miré fijamente. Si las cosas siguen así, te pondrás enferma, me dijo antes de salir de la habitación. Inmediatamente después, recibí una citación de mi suegra y me ordenaron que comenzara a preparar la cena de inmediato. Rápidamente comencé con los preparativos de la comida. Incluso mientras cocinaba la cena, las palabras de mi hijo Alex corrían por mi mente. Había pospuesto la decisión de divorciarme, pensando en mi hijo, pero nunca esperé que él sacara el tema del divorcio. El hecho de que mi hijo hiciera tal declaración fue un gran shock para mí. Sin embargo, ese incidente solidificó mi decisión de divorciarme. Al día siguiente, obtuve rápidamente un formulario de divorcio del ayuntamiento. Esa noche, cuando mi esposo Esteve regresó a casa, le presenté el formulario de divorcio a mis suegros. ¿Qué es esto?, preguntó Esteve, mirando el formulario de divorcio, sin comprender del todo su significado. ¿Qué está pasando? Mi suegra se acercó para revisar el formulario inmediatamente después. Espera, ¿qué es esto? ¿Un formulario de divorcio? Su comentario aparentemente complacido le dejó en claro a Esteve que quería el divorcio, y de repente se centró en mí. Divorciémonos. Al oír mi declaración, la tez de Esteve palideció rápidamente. ¿Por qué de repente? Golpeó la mesa con vehemencia, presionándome para que respondiera. Bueno, creo que es completamente razonable. Después de todo, eras una esposa que no podía demostrar mucha habilidad ni en las tareas del hogar ni en tu profesión, dijo mi suegra medio en broma, llevando la conversación más hacia mí. Cuando mi marido entró en pánico, sorprendido por sus inesperadas palabras, Esteve hizo una pausa y se volvió para mirar a mi suegra.
Tal vez si una esposa en una situación como esa se fuera, podrías encontrarte libre de nuevo, le sugirió a Esteve. Honestamente, no necesitas una esposa como ella, dijo mi suegro, haciéndose eco del sentimiento de Esteve. Ante una serie de comentarios de la familia, Esteve dudó, pero al final pareció estar de acuerdo y decidió firmar el formulario de divorcio, entregándomelo. Le agradezco sinceramente, dije. Tomé el formulario de divorcio firmado y fui a la habitación de mi hijo Alex, expresando mi profunda gratitud. Al abrir la habitación, Alex se concentró en estudiar o en otra cosa en su escritorio. Alex, nos vamos de este lugar, le dije suavemente a su espalda. Dejó el bolígrafo y se volvió lentamente hacia mí. Entiendo, respondió Alex en voz baja pero con firmeza, luego se volvió para seguir trabajando. Al recibir la respuesta comprensiva de mi hijo, cerré la puerta con cuidado y comencé a prepararme para lo que vendría. Organicé rápidamente los preparativos de la mudanza y presenté el formulario de divorcio en el ayuntamiento al día siguiente. Después de que Esteve firmó el formulario de divorcio, mi hijo y yo solo tardamos una semana en salir de la casa para dar el primer paso hacia el inicio de una nueva vida. Enfrentados a un nuevo comienzo, mi hijo y yo teníamos esperanza en el futuro, decididos a seguir adelante dejando atrás el pasado. Como ya se había decidido la nueva residencia, contraté a una empresa de mudanzas para que transportara nuestras pertenencias. Durante el proceso, visité la sala de estar para despedirme de mis suegros. Sin embargo, ellos ignoraron mi presencia y no me miraron 2 veces. Gracias por todo, les dije cortésmente, pero no recibí respuesta de ellos. Espero que sigan trabajando duro en los pagos, añadí con un dejo de sarcasmo, lo que hizo que mi suegra se volviera hacia mí de repente. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. Los pagos mensuales del condominio de gran altura. 3.500 pesos. Buena suerte con eso. ¿Crees que has ganado? Está claro que sin nuestro hijo, sus vidas no serán sostenibles, se burló mi suegra. No, estaremos bien, respondí con calma. Mi suegra se acercó a mí con una mirada de disgusto. ¿Cómo que estarás bien? Incluso ahora, estás poniendo buena cara, me confrontó. Solo estoy diciendo los hechos. Tengo un ingreso, respondí en voz baja. Este era un hecho que mis suegros desconocían. Hubo un tiempo en que Esteve era competente y ganaba más que yo. Sin embargo, los ingresos de Esteve han disminuido significativamente debido al reciente empeoramiento de la situación económica y la pérdida de su puesto. Ahora, el salario de Esteve es menor que el mío y, honestamente, sus ingresos por sí solos apenas alcanzan para hacer los pagos de la hipoteca del condominio de gran altura. ¿Estás insultando a Esteve?, me confrontó mi suegra enojada, su rostro mostraba furia por mi declaración. Solo estoy diciendo los hechos. Si tiene que pagar una hipoteca de $3,500, no queda casi nada para otros gastos de manutención, respondí con calma. ¿Cómo has logrado vivir hasta ahora?, replicó mi suegra. Ella no sabía nada de mi situación laboral y parecía creer que no tenía ingresos. Debió pensar que los ingresos de Esteve cubrían la hipoteca y los gastos diarios. Cuando mi suegra empezó a mostrar signos de confusión, no pude evitar sonreír. Al ver esto, se enfureció aún más. Si vas a vivir aquí, asegúrate de pagar la hipoteca mensual de 3.500 pesos, le dije con calma y le agradecí a mi suegro, que estaba sentado congelado en el sofá, antes de salir de la habitación. Esa noche, como era de esperar, recibí una llamada de Esteve. El tema de la llamada era efectivamente sobre la hipoteca del condominio de gran altura. Esteve no había pensado en el tema de la hipoteca hasta que recibió noticias de mi suegra y se comunicó conmigo rápidamente. Oye, ¿de qué se trata eso de 3.500 pesos?, dijo por teléfono, su confusión era evidente. ¿Qué quieres decir? Ha sido así desde el momento de la compra, respondí con frialdad. ¿Qué? ¿De verdad? Pero no podemos permitirnos eso, argumentó Esteve, probablemente sin recordar los detalles. Ya no me preocupa ese asunto. Adiós, dije y colgué el teléfono rápidamente. A partir de ese momento, dejé de aceptar llamadas de Esteve y de mis suegros. Me sentí completamente aliviada y llena de una sensación de haberles hecho un favor. Más tarde me enteré de lo que pasó después por un colega y amigo de Esteve. Esteve terminó endeudado por no poder cumplir con los pagos del préstamo y finalmente se vio obligado a declararse en quiebra. Naturalmente,
mis suegros y mi cuñada no tenían los fondos para hacer los pagos y se enfrentaron a la quiebra. Esteve logró mantener su trabajo, pero ahora tiene que mantenerse no solo a sí mismo sino también a los otros tres, aceptando trabajos nocturnos y agotándose cada vez más a diario. Además, Esteve ha llegado al punto de pedir ayuda financiera en el trabajo, arruinando su credibilidad. Incluso antiguos amigos, incluidos los del trabajo, ahora evitan relacionarse con él. Los padres de Esteve incluso exigieron una indemnización por despido, lo que indica que lo estaban presionando para que dejara su trabajo, lo que solo pone de relieve su terrible situación. Este es su merecido por subestimar mi profesión y codiciar el lujoso condominio de gran altura sin saber nada. Ahora, vivo cómodamente con mi hijo, estoy concentrada en mi trabajo y me siento increíblemente feliz. Finalmente, logré entregar. Me alegro de haber llegado a tiempo para la entrega de este mes. Mi nombre es Maggie. Desde que era niña, me ha encantado dibujar en cuadernos de bocetos con crayones y lápices de colores, y ese pasatiempo ha continuado hasta la edad adulta. Cuando era estudiante, trabajaba a tiempo parcial dibujando ilustraciones, lo que se ha convertido en la base de mi carrera actual. Ahora, estoy disfrutando de una vida independiente, dibujando ilustraciones a mi propio ritmo. Además de las ilustraciones, creo pequeños cómics que representan la vida cotidiana de las mujeres modernas en revistas de moda. He escuchado palabras alentadoras de mi editora como, los dibujos de Maggie reciben muchas reacciones positivas de nuestros lectores, gracias a este trabajo conocí a mi actual marido. Él ocupaba un puesto importante en una importante editorial con la que yo estaba asociada y, al principio, nuestra relación era estrictamente profesional. Sin embargo, a medida que trabajábamos juntos, nos fuimos acercando. Nos unimos por experiencias pasadas compartidas, como la pérdida de nuestros padres a una edad temprana. Antes de que nos diéramos cuenta, salíamos a comer y al cine juntos. Después de una de esas cenas, me confesó sus sentimientos y empezamos a salir. Yo nunca había salido con nadie antes, así que al principio me faltaba confianza. ¿En serio? ¿Te gusta alguien como yo? No destaco y soy un poco mejor dibujando que la persona promedio. Eso no es verdad. Tienes talento, Maggie, y me encanta cómo aprovechas ese talento al máximo. Sus amables palabras hicieron que mi corazón se acelerara. Después de salir juntos durante varios años, decidimos casarnos. Disfrutamos de nuestra vida de recién casados durante un tiempo. Sin embargo, mi marido y yo nos acercábamos a los 30 años y me pregunté si sería mejor tener hijos más pronto que tarde. Un día, mi marido me propuso que viviéramos con su madre. Al principio me sorprendí, pero siempre había anhelado momentos felices en familia, ya que crecí en un hogar monoparental tras perder a mi padre a temprana edad. Así que esperaba con ansias vivir con mi suegra. Maggie, tengo algo que hablar. Mi madre quiere vivir con nosotros. ¿Qué opinas? ¿De verdad? ¿Tu madre no ha vivido siempre sola en su casa? Sí, pero debe tener sus razones para querer esto. Me sorprendió que lo mencionara ante nosotros, los recién casados, pero quiero entender sus sentimientos. No había interactuado mucho con mi suegra. Solo pude hacerlo durante nuestra boda y otros eventos formales. Desde el principio, parecía muy cálida y accesible. Su sonrisa y amabilidad me tranquilizaron. Mi madre se ha sentido sola viviendo sola. Solía visitarla con frecuencia, pero últimamente he estado demasiado ocupada. Debe ser duro para ella, pero si quiere vivir juntos, puede ser divertido vivir juntos bajo el mismo techo. ¿De verdad? Por supuesto. No me importa y lo espero con ansias. Gracias, Maggie. Eso ayuda. Así que decidimos vivir con mi suegra. Mi marido estaba contento con mi decisión y comenzó nuestra nueva vida como una familia de 3. Maggie, ¿cuál es tu comida favorita? Quiero prepararte algo especial. Gracias, suegra. Déjame ayudarte. Está bien, Maggie. Relájate aquí. Nuestra convivencia iba bien. Mi suegra se encargaba de la mayoría de las tareas domésticas, agradecí su apoyo, sobre todo porque estaba agotada por el trabajo. Un día, mi marido me soltó una bomba. Maggie, esto puede que me sorprenda, pero me han transferido a otra región. ¿Qué? ¿En serio? Me llenó de confusión y ansiedad la repentina noticia de su traslado. Considerando nuestra reciente convivencia,
Me pregunté cómo afectaría esto a mi relación con mi suegra. Pensé en terminar nuestro arreglo de convivencia, pero no podía preguntarle a mi suegra debido a la naturaleza inevitable del traslado. También consideré mudarme con él, pero quedarme en la ciudad era más conveniente para mi trabajo. Gracias, Maggie. Avísame si alguna vez tienes preocupaciones sobre vivir con mi madre. Recuerdo que me sentí un poco aliviada por sus palabras. Gracias. Lo entiendo. Finalmente, decidí seguir viviendo con mi suegra, pero esta decisión puede haber sido un poco apresurada. Al principio, nuestra convivencia era armoniosa. Respetábamos las preferencias de cada uno y compartíamos las tareas domésticas. Sin embargo, después de vivir juntos por un corto tiempo, mi suegra cambió su actitud hacia mí. Maggie, ¿no deberías ayudar un poco más en la casa? Lo siento, estoy muy ocupada ahora mismo. Estoy trabajando en esta tableta. Dices esas cosas, pero estás encerrada en casa sin hacer nada. Aunque utilices esa cosa, no hay forma de que puedas ganar dinero con ella. No, trabajo con esta tableta y mantengo a nuestra familia con mis ingresos. A menudo he explicado que trabajo desde casa, pero mi suegra no me creyó. Me malinterpretó y me pidió que ayudara con las tareas domésticas. Tenía la intención de ayudar con las tareas domésticas tanto como fuera posible, pero estoy ocupada con el trabajo y no siempre puedo ayudar. Aporto al menos $3,000 de mis ingresos a la familia cada mes. Ese es el dinero que te está dando mi hijo. La forma correcta de pagar esa cantidad tú misma. No, ese no es el caso. Intenté explicarlo de nuevo, pero mi suegra no aceptó mi declaración. A pesar de explicarle varias veces que yo aportaba una cantidad importante de ingresos, aunque no podía ayudar más con las tareas domésticas, ella ignoró mis palabras. Era inútil por más educadamente que intentara explicarle. Con el tiempo, su actitud hacia mí se endureció y comenzó a reprenderme. Nunca ha trabajado desde que se casó. De vez en cuando va de compras o a almorzar con amigos, pero la mayor parte del tiempo se queda en casa. A pesar de esto, exigía implacablemente que ayudara más en la casa, incluso cuando estaba trabajando duro para mantener a la familia. Como resultado, a veces afectaba mi trabajo e incomodaba a mis colegas. En estas circunstancias, se me hizo difícil mantener la credibilidad y seguir trabajando. Necesitaba encontrar una solución. Un día, mientras trabajaba en mi habitación, mi suegra me gritó, Maggie, ven a la sala un momento. Me dirigí a la sala de estar, tableta en mano, para encontrarme no solo con mi suegra, sino también con mi cuñado y su esposa. Todavía con la tableta en la mano, pregunté, ¿qué estás haciendo? ¿Dibujar, Maggie? ¿Te sigue encantando dibujar incluso de adulta, comentó sarcásticamente mi cuñado, cuyo comportamiento y actitud eran totalmente opuestos a los míos. Siempre fue egocéntrico y habíamos tenido muchos enfrentamientos antes de mi matrimonio, probablemente por eso. Estoy trabajando en esta tableta ahora mismo, respondí. ¿Trabajar? Estás dibujando. LOL, agregó mi cuñada, con su actitud dominante habitual. Siempre me miraba por encima del hombro y lanzaba comentarios sarcásticos. No, estoy dibujando como trabajo, aclaré. Nuestra madre nos ha dicho que no puedes hacer las tareas del hogar ni trabajar bien, ¿no puedes irte de esta casa? A partir de ahora nos vamos a vivir con mamá, me ridiculizaban y me reprendían. Mi suegra parecía contenta con la escena. Duele que la familia me trate así. Como tenía un trabajo urgente, necesitaba concentrarme en mis tareas, pero a mi suegra no le gustaba mi actitud. ¿Por qué me ignoras? ¡Qué grosera! Sobre todo con esa tableta, gritó. Espera, suegra, ¿qué estás? De repente, me arrebató la tableta y la tiró al suelo. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Exclamé. Para colmo de males, mi cuñado y su esposa pisotearon alegremente la tableta. La pantalla de la tableta se quebró en varios lugares y no se encendía. Sosteniendo la tableta rota, me di cuenta de que no podía continuar con mi trabajo. Intenté reanudar mi trabajo varias veces, reprimiendo mi ira, pero el trabajo de la tableta no revivió. Este incidente me hizo darme cuenta de que vivir con mi suegra ya no era factible. Entonces, compartí el incidente por teléfono con mi esposo. Se quedó en silencio, presumiblemente en estado de shock, pero luego se disculpó repetidamente. No tenía la intención de culpar a mi esposo,
pero su amabilidad me conmovió hasta las lágrimas. Se alegró cuando le dije que quería vivir con él y no en la casa de sus padres. Anteriormente me había preocupado vivir en un lugar remoto debido a su traslado, pero ahora sentía que estar con él era más importante. Después de decidir mudarme, comencé de inmediato los preparativos para la reubicación. Pero durante este periodo de mucha actividad, ocurrió un evento sorprendente. De repente, mi suegra, mi cuñado y su esposa vinieron a verme. ¿Por qué estás aquí de repente? Estoy bastante ocupada ahora mismo, exclamé sorprendida. Maggie, nos enteramos de que has estado contribuyendo con 3,000 pesos mensuales. Lamentamos mucho lo del otro día. No lo sabíamos hasta que nuestro hijo nos lo dijo. No teníamos idea de que estabas contribuyendo tanto, dijo mi suegra. Pude sentir las intenciones de mi suegra. Ya te lo he dicho antes. He decidido mudarme y vivir con mi marido, respondí con firmeza. Tal vez se dieron cuenta de que perderían el apoyo financiero mensual sin mí. Maggie, no digas cosas así. Construyamos juntos una familia cálida, suplicó mi suegra. Si te vas, tenemos que pagar $3,000. Eso es increíble. Maggie se enojó y se fue porque rompiste esa tableta, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Fue mamá quien rompió la tableta primero. Además, todo esto sucedió por un malentendido de mamá. Así es. No es culpa de la suegra. Maggie no hace las tareas domésticas ni trabaja. Se queda en su habitación todo el tiempo. No era Maggie quien contribuía con dinero a la casa. Se inició una discusión entre mi suegra, mi cuñado y su esposa. Esta discusión fue muy molesta para mí. Continué con mis preparativos de mudanza sin prestarle atención a mi suegra. Para colmo de males, dijo, Maggie, tengo que pedirte un favor. Sin $3,000, no podemos llegar a fin de mes. Aunque te mudes a casa de mi hijo, ¿no seguirás enviándonos los gastos de manutención? Parecía apenada. ¿Por qué daría dinero para disolver nuestra cohabitación? Me reí un poco. No digas esas cosas. ¿Qué debo hacer a partir de ahora? Mi suegra parecía preocupada. Eso es imposible, sacudí la cabeza. No tengo dinero. Estaba aportando $3,000 al hogar todos los meses. Pensé que era más que suficiente para los gastos de manutención. Después del silencio, mi suegra confesó, gasté el dinero en una discoteca. Me quedé sin palabras. ¿Fuiste a una discoteca? Mamá, ¿estás loca?, replicó también mi cuñado enojado. ¿Puedes ayudarme con los gastos de la discoteca? Después de perder a mi marido, he estado intentando con todas mis fuerzas vivir sola. Puedes simpatizar conmigo, ¿verdad? Mi suegra parecía a punto de llorar. No, suspiré profundamente. Mi cuñada asintió con la cabeza y mi suegra dejó caer los hombros. Probablemente estaba sorprendida ante la idea de dejar de ir a la discoteca, pero yo no tenía intención de ayudar. Maggie, lamento los problemas que causó mi madre. Llevémonos bien de ahora en adelante, se disculpó mi cuñado. Eso es imposible. No quiero vivir con ella y su familia, me negué firmemente. Después de eso, comencé una vida pacífica en el nuevo lugar al que habían trasladado a mi marido. Disfrutamos de nuestros días en una ciudad serena y puedo trabajar en paz. En ese momento, de repente, me vino a la mente un pensamiento, el cómic que había dejado en casa de mi suegra. Justo cuando estaba pensando en ello, recibí una llamada de mi suegra. Oh, suegra. ¿Qué te pasa? Maggie, ¿qué pasa con el cómic que dibujaste? ¿Y el cómic que yo dibujé? ¿Sabes? El cómic que dibujaste es sobre nuestra familia, ¿verdad? Tal vez. El cómic que dibujé causó un gran alboroto en la casa de mi suegra. Retrataba de manera realista el trato y las palabras que recibí de mi suegra y la pareja, y parecía resonar entre la gente de mi generación. Aunque cambié los nombres de los personajes, algunos familiares sabían que yo era un dibujante de cómics, y alguien se dio cuenta de que se trataba de mis suegros. Mi cuñado, su esposa y mi suegra parecen estar bajo fuego en este momento por tu culpa, Maggie. Todos conocen nuestros secretos. ¿Qué deberíamos hacer? Pero,
¿no es inevitable que secretos como este salgan a la luz eventualmente? Ahora, ¿cómo podemos enfrentarnos a todos? Incluso descubrieron que iba a una discoteca. Puede que sea difícil, pero por favor resuélvelo tú mismo, dije. Qué cruel. Español. Me sentí reconfortada por el clamor de mi suegra por teléfono, y me enteré de que la familia enfrentó muchas dificultades después debido al contenido de mi cómic. Unos parientes enfadados se reunieron en casa de mis suegros y se reveló que mi suegra había gastado mucho dinero en el club nocturno y estaba endeudada. La deuda era tan grande que no podía pagarla sola. Mis suegros tuvieron que vender su casa para pagar la deuda y mi suegra empezó a vivir con mi cuñado y su esposa. Parecía que empezó un trabajo a tiempo parcial para pagar la deuda, pero fue duro. Mi cuñado y su esposa, que ya tenían dificultades económicas, enfrentaron aún más desafíos viviendo con mi suegra. Finalmente, mi cuñada no pudo soportarlo más y se fue de casa después de una aventura, dejando a mi cuñado profundamente deprimido. Aunque siento compasión, no puedo evitar pensar que ellos mismos se lo buscaron. En cuanto a nosotros, estamos disfrutando de nuestra nueva vida en el campo. Poco después de mudarnos aquí, tuvimos la suerte de tener nuestro esperado bebé. Al principio, me preocupaba mudarme de la ciudad al campo, pero al estar bendecida con una naturaleza hermosa, esta zona se ha convertido en un entorno ideal para vivir. Sin el estrés, disfrutamos de una vida cómoda. Además, mi cómic anterior tuvo una buena recepción, lo que me llevó a un nuevo trabajo en una revista de moda. Así que tanto mi vida personal como profesional están avanzando sin problemas. No puedo evitar sentirme agradecida a mi suegra y a su familia por la oportunidad de seguir adelante.